Generar valor para creadores de activos. Valor es la clave de esto, generar valor. La mayoría de las personas no se dan cuenta que el valor es lo que hace que una transacción se realice, ¿no? El dinero es una forma de dar valor y tú tienes que buscar otras formas de dar valor que son tus activos. Te doy un ejemplo. Tú vas al masajista y te cobra 20 euros. El valor para ti es el masaje, el valor para la persona es el dinero. Hay un intercambio de valor. No siempre es así porque la economía especulativa a veces no hay valor y sin embargo hay una transacción, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Un activo debe generar valor para sus clientes, empleados y propietarios. Primero para el cliente, pero el cliente tiene que percibir el valor. De ahí que es tan importante, por ejemplo, saber escribir buenas cartas de venta. Te recomiendo que, si no sabes escribirlas, te recomiendo que visites robertcollier.es. Es una página, un ebook que te enseña a crear cartas de venta potentes. Sin valor hay una estafa. Fíjate que yo creo una carta de ventas y luego no entrego nada. Y la gente compra y luego yo no doy nada. No cumplo mi parte de la transacción. Soy un estafador. A veces ocurre, ¿no? Porque te dicen, no, este coche está nuevo. Lo ha manejado una viejecita y tal. Y el coche había sido taxi y te dura 2 días. Entonces ahí hay una estafa. El valor no es el que se te vendió. El valor siempre, no siempre, pero muchas veces es intangible. Es lo donde tú haces que tu cliente se centre la mirada. Ese es el valor. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un profesor bueno y uno malo. El profesor bueno te enseña lo mismo que el malo, pero todos recordamos a ese profesor que nos enseñó cosas fantásticas, que nos hizo interesarnos por las ciencias naturales, por las ciencias sociales, por la historia, por las matemáticas, por lo que fuera. Y el profesor malo te enseñaba lo mismo, pero sin carácter, sin alegría, sin pasión, ¿no? Y entonces, el valor, ¿quién te transmitió más valor? El profesor bueno, por la forma en que lo hacía. Lo mismo ocurre con tus productos y con servicios o con lo que sea que crees tu activo en Internet. Lo importante es la pasión con que transmites, dónde te centras, qué partes positivas tiene el valor que tú compartes a cambio de dinero. En Internet hay muchas formas de dar valor. Es realmente más fácil que nunca. Y puedes dar valor a personas de todo el mundo. ¿Cómo? Compartiendo, comentando, suscribiendo. Vamos a ver algunos ejemplos más de cómo entregar valor en Internet. Cómo compartir valor y recibir un ingreso gratis. Por ejemplo, haciendo un vídeo, compartiendo tweets, escribiendo artículos, subiendo fotos, creando imágenes, dando recomendaciones como afiliado. Tú creas valor y a cambio recibes dinero. Claro, necesitas un conocimiento extra, ¿no? Te recomiendo que vayas a crearactivos.com, que te voy a enseñar esto de cómo los pasos intermedios, ¿no? Un paso muy importante es el apalancamiento en otras personas, por ejemplo. Pero la cosa es que en Internet se puede crear valor con mayor facilidad que nunca. Y quiero que te quedes con esa idea. ¿Cómo puedes dar tu valor que no te cueste dinero y recibir a cambio dinero? Ahí tienes un activo. Un saludo y nos vemos en otro vídeo del canal. Si te ha gustado, por favor, suscríbete.